Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola, hoy le metemos mano a un asunto que, ha dado muchísimo que hablar en el mundo del espectáculo digital en español. Nos vamos a centrar en la ruptura de una pareja profesional que era, un referente en YouTube. Javier Ceriani y Elisa Bristein, los de Chisme No Like. Tenemos aquí sobre la mesa, varias transcripciones de vídeos de YouTube, entrevistas, análisis de otra gente. Un material bastante completo, la verdad. Y pinta un cuadro, complejo y a veces hasta contradictorio de qué demonios pasó ahí. Nuestra misión hoy, desgranar un poco esta historia, intentar entender la guerra abierta que tienen ahora mismo y ver qué nos dicen las fuentes sobre quién se ha llevado el gato al agua con la audiencia. Exacto. Vamos a analizar cómo una colaboración que parecía, de oro, acabó saltando por los aires. Qué dinámicas de poder pudieron influir, o al menos eso sugieren algunos de los documentos que tenemos, y qué impacto ha tenido todo esto en el panorama del cotilleo online. Exploraremos las distintas versiones que nos ofrecen estas fuentes. Venga, a ver qué sacamos en claro. Vamos a meterlos en faena. Empecemos por el momento clave, ¿no? El fin de la colaboración. Todas las fuentes, la verdad, coinciden en que la separación fue bastante brusca. Nada amistosa, vamos. Tenemos una entrevista a René Franco, que, estuvo metido en temas de producción con ellos ya hacia el final. Y él confirma que estuvo presente en la última reunión del equipo y, que hubo un pleito muy fuerte entre Ceriani y Bristein. Sí, Franco lo describe como un shock para todos los que estaban allí. Pero fíjate lo interesante es que recalca algo que me parece crucial. Parece que ambos tienen un acuerdo de confidencialidad, pero blindado, porque ninguno suelta prenda sobre los detalles exactos de esa bronca final. Un acuerdo de confidencialidad. Sí, y esto ya nos da una pista importante, ¿no? La estructura legal o empresarial que tenían montada, debía ser bastante compleja. Muy entrelazada. Eso explicaría ese hermetismo tan férreo. Claro. Porque si fuera un simple enfado por, diferencias creativas, como se suele decir, para quedar bien. Exacto. Quizás no haría falta tanto secretismo, ¿no? Mencionas la estructura. Ese hermetismo tan fuerte sugiere que las causas podrían ser más graves o personales de lo que incluso insinúan las fuentes más críticas. Pues mira, esa es una lectura interesante. La insistencia en el silencio y ojo por ambas partes, como señalan las fuentes, sí que podría apuntar a algo más complejo que meras diferencias sobre el rumbo del programa, ¿sabes? Podría haber, temas personales, legales, financieros muy delicados de por medio que ambos prefieren, mantener enterrados. Las fuentes especulan, claro, pero la realidad es que ese acuerdo actúa como un muro. Entiendo. Un muro. Y mientras ese muro sigue ahí, las fuentes sí que apuntan a posibles causas de fondo. Cosas que se podían intuir o que se comentan por ahí. Se habla mucho de choque de egos, lógicamente. Eso es casi un clásico. Sí, claro. Personalidades muy fuertes y, según algunos testimonios que se recogen, bastante diferentes en el trato diario. Una fuente, por ejemplo, la entrevista esta a Focus que se hizo antes de la ruptura, recoge una descripción de una tercera persona que llama a Elisa déspota. Vamos, que la tacha de autoritaria y con maltrato. Y mala, aunque hay que decir que esto se menciona en el contexto de un conflicto que ya tenían con otra figura, con Patti Chapoy. Pero da una idea del tipo de calificativos que circulaban. Y fíjate qué contraste, porque a pesar de esa tensión que algunas fuentes describen, sobre todo las que hablan ya después de la separación, en esa misma entrevista conjunta previa, la de Focus, la imagen que proyectaban era casi de hermanos, ¿sabes? Hablaban de ser almas que viajan en grupos, reconocían que el éxito era cosa de los dos. Ya. Ceriani llega a decir que Elisa fue el viento bajo las alas para el mayor éxito de su carrera. Ver eso y luego, el desenlace es bastante chocante, la verdad. Totalmente de acuerdo. Llega la ruptura y, como era de esperar en este mundillo, ¿no? La guerra no tarda en empezar. Ambos lanzan sus proyectos en solitario y, atención, se ponen a competir en la misma franja horaria. ¡Ay! Una fuente, el canal de Alejandro Zúñiga, menciona que Elisa probó otro horario al principio, pero que, rápidamente volvió a la confrontación directa. Una declaración de intenciones, vamos. Y en esa confrontación directa,
Los números que presentan algunas fuentes, en momentos puntuales, hay que decirlo, son bastante reveladores. Zúñiga, por ejemplo, muestra una captura de pantalla tomada supuestamente al mismo tiempo, en ambos canales, A ver, donde Ceriani tenía unos 4.200 espectadores conectados en directo, mientras que Elisa, pues contaba con 133. 133. Sí. Hay que tomarlo como eso, como una foto fija de un momento, claro está, pero la diferencia es brutal. Brutal. Una diferencia abismal, sí. Y esto ha llevado a que varias fuentes interpreten que la audiencia, de alguna manera, pues, ha elegido a Ceriani, o como mínimo que el tirón original de Chisme No Like dependía más de su figura, ¿no? De sus contactos en la industria, de sus exclusivas, de su estilo más, bueno, digamos, polémico y carismático. Claro. El análisis de Zúñiga, por ejemplo, apunta a que el núcleo duro de seguidores, el fandom que llaman, y las fuentes importantes del mundillo, pues parece que se han ido con él. Y no solo eso, sino que también parece que llueven críticas sobre el programa actual de Elisa. Se comenta, según esta fuente de Zúñiga, una bajada, bueno, notable en la calidad de producción, que se ve muy sencillito, dice él, comparado con el glamour y los medios que tenían antes. Claro, se notará la diferencia. Y también se relatan incidentes que, bueno, han generado polémica entre sus propios seguidores. Por ejemplo, otro canal, La Verdad Digital, describe un momento en que, al parecer, Elisa cortó de forma muy seca a un colaborador, un tal Lalito. En directo. En pleno directo, sí, para dar paso a otra cosa. Vaya, cortar a alguien en directo, eso suele sentar fatal a la audiencia, ¿no? Fatal, exacto. Según esta fuente, provocó un aluvión de críticas de sus propias seguidoras, a las que ella llama comadres, ¿sabes? Ajá. Y afirma que esos comentarios negativos pues habrían sido borrados posteriormente por el canal de Elisa. Esto, bueno, de ser cierto, indicaría una gestión de la crítica un tanto opaca, digamos. Opaca, sí. Y luego está, bueno, el caso extremo. Hay una fuente o un canal que se llama La Olla TV, que es directamente demoledora con Elisa. Ah, sí, la describe como viviendo una humillación brutal, una caída libre. Afirma sin tapujos que quedó enterrada en vida tras la separación. ¡Madre mía! Y que sus colaboradores la dejaron porque, según esta fuente, se había vuelto insoportable y quería controlar hasta el aire que respiraba Ceriani. Es un lenguaje durísimo. Durísimo. Y, a ver, hay que decirlo claramente, con una parcialidad que salta a la vista. Debemos manejar esta fuente con muchísima precaución. Representa una perspectiva muy concreta, extremadamente crítica y con un tono muy agresivo hacia Beristain. Ya. Es útil para entender la intensidad del conflicto y lo polarizadas que están las opiniones en ciertos círculos digitales, pero, vamos, no podemos tomarla como un reflejo objetivo de la realidad completa. Es una voz más, muy vehemente, eso sí, en este coro de opiniones encontradas. Entendido, entendido. Mucha precaución con esa fuente. Para poner todo esto en perspectiva, quizá deberíamos recordar brevemente qué fue Chisme No Like en su apogeo, ¿no? Sí, buena idea. Según contaron ellos mismos en la entrevista aquella de Focus, el programa nació antes de 2020 como una pequeña sección dentro de otro proyecto online que ya tenía Elisa. Pero vieron el filón y, bueno, se centraron en ello. Y se presentaban a sí mismos como, bueno, como pioneros. Su narrativa era que habían llevado una producción y un estilo más propios de la televisión al periodismo de espectáculos en YouTube, algo que decían no se hacía tanto hasta entonces en ese nicho concreto. Y el punto de inflexión, el que los catapultó, fue el famoso caso de Carla Panini y Carla Luna, ¿verdad? Ese fue el bombazo. Según cuentan, Elisa tenía información de primera mano porque conocía a Luna. El caso explotó a nivel mediático de una forma increíble. Les dio una visibilidad brutal. Sí, ese caso fue absolutamente clave. Pero ojo, también les empezó a generar enemigos y conflictos importantes. En la misma entrevista de Focus, mencionan su enfrentamiento con otro periodista conocido, Gustavo Adolfo Infante, Ah, sí. a raíz de una entrevista que él hizo a Panini y que ellos criticaron duramente. Ese fue como el inicio de muchas batallas mediáticas que tuvieron después. Y ellos estaban convencidos, ¿eh? O al menos eso afirmaban en esa entrevista, de que su programa había cambiado las reglas del juego en el periodismo de espectáculos en México. Decían que habían obligado a programas tradicionales de televisión como Ventaneando o Hoy a reaccionar. Claro. Y que estos programas habían perdido fuelle porque ya no podían controlar la información como antes, gracias a la inmediatez y el alcance de YouTube.
Sí, ellos mencionaban con bastante orgullo haber sacado a la luz informaciones comprometedoras sobre figuras muy poderosas del medio, como Galilea Montijo, Andrea Legarreta o Daniel Bisoño. Nombres potentes. Sí, temas que, según ellos, la televisión tradicional mexicana prefería no tocar. Esto les dio fama de ser directos, de no casarse con nadie, aunque, claro, también les granjeó muchas enemistades. También tuvieron un paso por la televisión tradicional, ¿no? En TV Azteca, invitados por una directiva, Sandra Smester. Fue una etapa, también bastante polémica, ¿verdad? Mucho. Según contaban Cerian y Beristain, dieron buenos datos de audiencia, pero generaron, vamos, muchísimas tensiones internas. Contaban que su contrato no fue renovado cuando Smester salió de la cadena y ellos lo achacaban directamente a la animadversión de pesos pesados como Patti Chapoy o el nuevo directivo Adrián Ortega, A quienes habían criticado. a quienes habían criticado previamente, exacto. Vamos, que su estilo tan confrontacional les abría puertas, pero también se las cerraba con la misma facilidad. Era un arma de doble filo. Es fascinante ver cómo las perspectivas cambian con el tiempo y según quien hable, ¿eh? Por un lado tienes esa visión súper crítica de fuentes como la que mencionabas, La Olla TV, que pinta a Elisa como la mala malísima de la película, controladora, ególatra, queriendo eclipsar a Javier, básicamente la culpable de todo. Exacto. Y por otro lado, te vas a la entrevista conjunta que hicieron en Focus antes de la ruptura y el tono es radicalmente diferente. Sí, reconocen que ambos tienen caracteres fuertes, incluso dicen que similares, pero se profesan respeto mutuo, admiran el camino recorrido juntos. Ya, eso es lo que choca. Seriani le agradece la oportunidad, la llama el viento bajo las alas, y ella lo califica a él como el mejor periodista de espectáculos de América Latina y España en ese momento. El contraste con las acusaciones que vendrían después es brutal. Es que no hay otra palabra. Sí, brutal. ¿Y qué papel juega René Franco en todo esto, según las fuentes? Aporta una visión interesante, ¿no? Como testigo externo, pero cercano al final. Sí, Franco ofrece una perspectiva que me parece valiosa. Confirma la bronca final en esa reunión, valida la existencia del acuerdo de confidencialidad que les impide hablar, pero añade un detalle. Irónico, diría yo. ¿Así? ¿Cuál? Cuenta cómo él y su equipo les estuvieron asesorando técnicamente. Les enseñaron a manejar ciertas herramientas, flujos de trabajo, para mejorar la producción, ¿sabes? Vale. Y dice que, paradójicamente, ese conocimiento técnico que les transmitieron pudo haber facilitado que ambos pudieran montar sus tinglados en solitario tan rápidamente, después de la ruptura. Otras. O sea, que la ayuda que recibieron para mejorar juntos al final les sirvió para separarse más fácilmente. De la marinera. Exactamente. Franco incluso menciona que Ceriani le agradeció explícitamente esa ayuda técnica después de lanzar su propio programa. Es una de esas ironías que a veces tiene la vida. O los negocios, claro. Desde luego. Entonces, si intentamos pintar un cuadro general, basándonos en todo este material que hemos estado viendo, ¿qué imagen nos queda de cada uno? Más allá de las fuentes más extremas. Pues mira, las fuentes, en conjunto, si intentas hacer una media, dibujan un escenario complejo y con narrativas enfrentadas, como decíamos. Por un lado, Ceriani emerge sobre todo en las fuentes que analizan los resultados por ruptura, como, el talento periodístico, ¿no? El que tenía los contactos, el carisma que atraía a la audiencia principal. La narrativa implícita es que se sintió limitado o quizás infravalorado, buscó su propio camino y al menos inicialmente parece haber tenido éxito en retener al público. Ya. ¿Y Elisa, por contra? Elisa aparece como la figura que originó el proyecto, la empresaria quizás, pero que ahora, en solitario, parece enfrentar más dificultades para mantener esa relevancia. Recibe críticas por su gestión, por su trato, según algunas fuentes, y por la calidad actual de su contenido. Ahora bien, y esto es fundamental recalcarlo, Sí. esta es la imagen que construyen las fuentes que hemos analizado. La atribución de culpas y méritos varía enormemente según la fuente y el momento. No hay una única verdad aquí, sino versiones contrapuestas. Vale, queda claro. Hagamos entonces una recapitulación rápida. Tenemos una sociedad profesional de muchísimo éxito en el nicho este del cotilleo digital que acaba, como el rosario de la aurora. Ruptura abrupta, conflicto y esa confidencialidad forzosa.
Eso es, y la rivalidad que surge después muestra, al menos según los datos puntuales y los análisis presentados en las fuentes que manejamos, una ventaja de audiencia bastante clara para Javier Ceriani en esta primera etapa post-separación. Mientras Elisa Beristain parece enfrentarse a un panorama más complicado, con críticas a su programa y cifras de audiencia más modestas en esos momentos específicos que se han medido. Las fuentes nos hablan de una mezcla que parece explosiva. Egos que chocan, posibles luchas por el poder y el control dentro del proyecto, diferencias personales que, se hicieron insalvables. Y quizás una percepción muy distinta por cada parte sobre cuánto aportaba cada uno al éxito que compartían. Eso suele pasar mucho. Totalmente. Y todo ello, claro, envuelto en ese manto de silencio impuesto por el acuerdo de confidencialidad sobre los motivos exactos de la ruptura, lo que obviamente alimenta todo tipo de especulaciones y narrativas interesadas por parte de terceros. Queda bastante claro, al menos si nos fiamos de esos datos de audiencia puntuales y los comentarios que recogen estas fuentes que hemos visto, que una parte significativa del público que tenían en común parece haber tomado partido, ¿no? Decantándose mayoritariamente hacia uno de los lados en esta nueva fase de competencia directa. Y esto nos lleva, quizá, a una reflexión final. Algo para darle una vuelta más allá de los nombres propios y del mundillo este del espectáculo. ¿Qué nos enseña realmente esta historia sobre lo increíblemente frágiles que pueden ser las colaboraciones profesionales, incluso las que parecen casi familiares, cuando entran en juego factores tan humanos como el ego, la necesidad de control, la percepción de tu propio valor frente al del socio y, no nos engañemos, el dinero también? Muy buena pregunta. Y también, añado yo, ¿cómo funciona la lealtad de la audiencia en esta era digital tan fragmentada? Cuando un dúo mediático tan potente se rompe y empieza a competir cara a cara, ¿qué hace que la gente se decante por uno u otro? ¿Es el carisma? ¿Es el contenido? ¿Es la costumbre? ¿O es algo más profundo? Exacto. Son preguntas que van mucho más allá de Ceriani y Beristain, reflejan dinámicas muy presentes en muchas otras colaboraciones creativas y empresariales hoy en día. Especialmente en este entorno digital, donde las personalidades, las marcas personales, a veces pesan tanto o más que el propio producto final. Pues ahí quedan esas preguntas en el aire. Esperamos que este análisis detallado de las fuentes que teníamos disponibles haya servido para arrojar algo de luz sobre esta, crónica de una separación mediática tan sonada. Y para entender un poco mejor las distintas piezas de este puzzle. Estas son las notas rápidas en 3x3. 106.9 3x3, el podcast de la semana.